y también pueden comprender a un nivel mucho más formal, por ejemplo, a través de variables, lo que sería las matemáticas, ¿no? Ahora vamos a seguir dentro del ámbito de la adolescencia, pero haciendo hincapié en otros aspectos, ¿no? Ya no vamos a ver tanto el aspecto biológico ni el aspecto cognitivo, sino vamos a ver el aspecto social, ¿no? Y el tema que está ligado a ello sería el siguiente: adolescencia, cambio en los patrones culturales y la identidad cultural, ¿no? Eh, Eso es lo que vamos a ver hoy día. O sea, hay dos puntos a tratar acá. Primero es cómo los adolescentes eh, lidian, por un lado, con el cambio de los patrones culturales y por otro lado ver el tema de la identidad cultural a rasgos generales, no propiamente que solo abarque la adolescencia, sino en términos más generales, ¿no? Comencemos. La pregunta entonces sería, ¿qué son los patrones culturales? ¿No? Eso es lo primero que nosotros deberíamos preguntarnos. ¿Qué son los patrones culturales? ¿No? Bueno, los patrones culturales podrían definirse de esta manera, ¿no? Son una serie de normas, y acá presten atención, son una serie de normas implícitas, es decir, que a veces cuando nosotros emitimos determinadas conductas o acciones, no estamos en todo momento siendo conscientes y diciendo, estoy, digámoslo así, desarrollando un patrón cultural, ¿no? A veces simplemente lo hacemos, ¿no? Por eso es que es implícito. Y explícito es cuando somos conscientes de que estamos realizando un tipo de patrón cultural, ¿no? Entonces, son una serie de normas implícitas o explícitas entre las personas, pero no, o sea, no cualquier persona, sino entre las personas de una determinada cultura, ¿no? Es decir, es un grupo de personas que tienen en común una cultura, y esa cultura se caracteriza por ciertos patrones, por ciertas pautas, por ciertos rasgos. ¿Y qué hacen esos patrones? Entonces, regulan e influyen en su manera de actuar, ¿no? Y también de comportarse, ¿no? Esto es una definición general que puedes aplicarlo tanto a un infante, puedes aplicarlo tanto a un niño, a un adolescente, a un adulto o a una persona de tercera edad, ¿no? Es una definición muy general. Ahora vamos a tratar de que esta definición se pueda entender mediante ejemplos, ¿no? Es decir, a qué concretamente, puntualmente, hacemos referencia con patrones culturales, ¿no? Bueno, uno de ellos, ustedes pueden reconocer en esta imagen, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ustedes pueden visualizar en esta imagen? No sé, ¿qué tipo de actividad sería ello? A ver, un momento, voy a activar el... Carnaval. Claro, sí, el carnaval. Esperen un momentito, tengo que... Ah, acá está, ya. Ahora sí. Sí, de hecho, ¿no? Es el carnaval, ¿no? Y ustedes dirían, pero ¿el carnaval es un patrón cultural? Sí, porque si ustedes comparan esa actividad con la definición que hemos dado, mira, es una serie de normas. Yo y ustedes, ¿no? Que si han tenido la oportunidad de, ¿no? de jugar a los carnavales en la época de febrero, no es que cuando tú estás lanzando posiblemente un balde de agua o un globo a una persona estés diciendo, estoy emitiendo un patrón cultural denominado carnaval, simplemente disfrutas esa actividad, ¿no? Por ello es que se dice que en ese momento es una norma implícita. El sujeto en ese momento no es consciente de que el carnaval como tal es un patrón cultural, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería un patrón cultural? Porque la manera de disfrutar el carnaval en Sudamérica, por denominarlo de algún modo, e incluso en determinados países de Sudamérica, es algo distinto a cómo se puede representar el carnaval tal vez eh, con países de Centroamérica. E incluso en países de Sudamérica es distinto entre sí, ¿no? Tienen como referencia a Brasil, ¿no? Compárenlo a la manera como ellos celebran los carnavales
con la manera como Perú celebra los carnavales, e incluso dentro de Perú hay diferencias, ¿no? Porque en la sierra la manera de celebrar el carnaval también tiene, Cajamarca. no es más festivo. En cambio acá a ver, es un tanto más recreativo y recae sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes, incluso los niños participan de ello, y la dinámica, las reglas son distintas a cada región donde vamos, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, si a un niño de la costa que vive, por ejemplo, en el Callao, tú le mencionas la palabra carnaval, él va a imaginarse una serie de actividades distintas a las que puede imaginarse tal vez un niño de la sierra y que también le mencionas la palabra carnaval, ¿no? Uno va a tener presente posiblemente un árbol como símbolo de Yunza, mientras que el otro va a tener presente en su mente, el niño de la costa, posiblemente un globo de agua o un chisguete, ¿no? Cada uno tiene una visión distinta de cómo representar el carnaval. Por ello es que se dice que son personas que pertenecen a una determinada cultura. Y esa actividad, que vendría a ser el carnaval, que es un patrón cultural, regula su manera de actuar y comportarse. Porque no creo que el niño de la sierra y el niño de la costa se comporten de igual manera frente a una actividad que se denomina carnaval, ¿no? Eso es lo que más o menos quiero que puedan entender. En el caso de acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué actividad es esta? ¿Cómo podrían denominarla? Creo que todos ya conocen, lo han Se realiza en la Victoria, creo, ¿no? tiene un nombre peculiar porque sale hasta en reportajes. La pichanguita. Claro, es la pichanga, El mundialito, el mundialito, el mundialito, el mundialito, el Porvenir, mundialito. el porvenir. ¿no? El porvenir. El Claro, es una mundialito. imagen. Y si ustedes se dan cuenta, la manera de cómo se desarrolla el fulbito en el porvenir tiene bastantes, no bastante, pero tiene ciertos matices que lo diferencian de otras formas de campeonato en otros distritos, ¿no? Por algo es tan llamativo, ¿no? Y no solamente quiero que se enfoquen en el fulbito mismo, sino, por ejemplo, en los alrededores, ¿no? La cantidad de personas que asisten. Incluso hay casas aledañas al lugar que son alquiladas, ¿no? Como palcos, ¿no? Para que las personas puedan visualizar, ¿no? Desde una vista panorámica y disfrutar mejor el campeonato. Y también cómo se vive el fútbol, ¿no? Porque el árbitro tiene que tener un temperamento tal para poder lidiar con ambos equipos. Es decir, hay determinados aspectos en ese espacio denominado el porvenir que tal vez no se dan en otros tipos de campeonato. Pero si queremos hacer más, ampliar un poco más la idea, es el fulbito, ¿no? Es el fulbito y como tal, alguien puede decir, sí, simplemente es un deporte, pero al ser un deporte, al ser una actividad y al influir en el modo de comportarse, no solamente de los jugadores, sino también de quienes disfrutan del espectáculo, viene a ser un patrón cultural, ¿no? Eso es para que puedan entender un poco la idea de qué es un patrón cultural. No es algo tan abstracto, así tan alejado de nosotros. Si ustedes se dan cuenta, el concepto viene a representar o a señalar actividades muy cotidianas. Por ejemplo, lo último que podemos ver acá. ¿Cómo se denomina a esta actividad donde los pobladores salen conjuntamente a realizar labores? Limpieza comunal. Claro, ¿no? Tiene un término más técnico a veces. También se aplica en los colegios, ¿no? Cuando los padres de familia van, ¿no? Son las famosas faenas, ¿no? Lo que no llega. Claro, es como que la faena, aunque poco a poco se está perdiendo, La faena. claro, poco a poco se está perdiendo esa costumbre, pero las faenas mismas son unas actividades más colectivas, actividades más colectivas que requieren un trabajo conjunto, es como una ayuda mutua, recíproca, y también viene a representar un tipo de actividad, ¿no? Y como tal es un patrón cultural. Y si ustedes ven la imagen tanto del carnaval, del fulbito, de las faenas, bueno, son actividades que siempre nosotros realizamos. Y en cada actividad nos comportamos de distinta manera, actuamos de distinta manera. Pero si ustedes se dan cuenta, esos tres tipos de actividades que nos invitan a comportarnos de distinta manera y a tener eh, reacciones, emociones de manera distinta, pertenecen a una cultura común, que es la cultura peruana. O sea, acá en estas imágenes se ha reflejado lo que es la cultura peruana. Pero la cultura peruana como tal tiene diferentes patrones culturales, ¿no? Se manifiesta en cada aspecto de manera distinta. Pero eso lo hemos visto en términos generales. La idea es que nosotros podamos verlos, enfocarlos al tema que nos corresponde. En el caso de
cómo relacionar los patrones culturales con el tema de los adolescentes. Pero antes debemos recordar algo, ¿no? Algo debemos recordar. Esta imagen que les pongo, no la de Mafalda, sino la imagen que está en el medio, muestra una secuencia, tanto del varón como de la mujer, ¿no? ¿Qué vendría a ser esta secuencia? Es el desarrollo humano, ¿no? Es el ciclo de vida de una persona. Lo que quiero que ustedes entiendan en esta imagen es que un bebé, cuando pasa a ser un infante, ¿no? O una bebé cuando pasa a ser un infante, está sometido a cambios de conducta, a cambios en sus patrones culturales, porque incluso un infante manifiesta patrones culturales, ¿no? Y también desde un infante hacia un niño, nuevamente se produce un cambio en los patrones culturales. Y acá viene lo que nos interesa. Cuando uno es niño y entra en la etapa de la adolescencia, también se produce una serie de cambios en nuestros patrones culturales. Y como ustedes han visto, cuando uno habla de patrones culturales, no es algo individual, exclusivo de un individuo, sino que afecta a un conjunto de personas que tienen en común una determinada cultura. Entonces, en este caso, cuando el niño entra en la etapa de la adolescencia, va a sufrir un cambio en sus patrones culturales que no solamente lo va a afectar a él, sino también va a afectar a una generación similar a la suya, pero que comparten un contexto en común, ¿no? El contexto puede ser el colegio, el contexto puede ser su barrio, el contexto puede ser la sociedad limeña, el contexto puede ser el cono norte, etcétera, etcétera. Pero los patrones culturales afectan de manera colectiva. Y eso, el tema de los cambios en los patrones culturales se va a seguir dando. Por ejemplo, el adolescente, cuando sea un joven, igual va a manifestar un cambio, sigue creciendo, es un adulto, también experimenta determinados cambios. Alguien podría estar tal vez formulándose la siguiente pregunta, pero profesor, si un niño cambia sus patrones culturales cuando es adolescente, eso quiere decir que todos los patrones culturales que adquirió siendo niño ya no están en el adolescente. Llegar a esa conclusión sería erróneo, ¿no? Hay patrones culturales que pueden persistir a lo largo de los años. Y no necesariamente tienen que cambiar porque entramos en una nueva etapa de nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? Pero lo que nos importa acá no son los patrones culturales que permanecen, sino los que varían acorde a la etapa de crecimiento que tenemos. Y en este caso, el de los adolescentes, ¿no? Eso es lo que estaba mencionando, ¿no? En cada etapa de nuestras vidas adoptamos una serie de normas que regulan nuestras acciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Que acá tienen la imagen de unos niños. La transición de la niñez a la adolescencia supone un cambio en los patrones culturales adoptados, ¿no? Estos niños, al ser adolescentes, no solamente han cambiado física y cognitivamente, sino también han cambiado socialmente, ¿no? Su manera de comportarse, su visión frente a la vida es distinta, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hace referencia a lo siguiente. Los patrones culturales también influyen sobre los adolescentes. Los adolescentes no están exentos de ello. Y lo pongo enfáticamente, porque tal vez por lo mencionado hasta ahora se pueda pensar, ¿no? Pero eso es evidente, que los patrones culturales influyen en los adolescentes. Pero lo pongo de la siguiente manera, porque como vimos en la clase anterior, los adolescentes tenían eran encasillados bajo un rasgo, que es el mito personal, ¿no? El hecho de creerse únicos, singulares, distintos a los demás, ¿no? Pero no es así, ¿no? El adolescente de manera interna puede sentirse único, singular. Incluso también puede pensar que nada malo le va a pasar, ¿no? Pero socialmente hablando,
hay una diversidad de factores que son comunes en los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, visualizando esta imagen, ustedes se dan cuenta que cada adolescente solo, mira, y solamente fijándonos en sus rasgos fenotípicos y en su manera de vestir, ya nos dice, no mucho, pero tal vez nos da una idea de cómo posiblemente serían sus personalidades o tal vez sus intereses, ¿no? Por ejemplo, el- la niña que está al lado izquierdo de la imagen, ¿no? Que tiene un sombrero negro, tiene una chalina con dibujos andinos, ¿no? Incluso su sombrero también tiene un decorativo, su chompa también está diseñada de tal manera y el material es, me atrevería a decir que es incluso de lana, pero a partir de ahí uno puede sacar determinados ideas de qué es lo que posiblemente le gustaría o le gusta a aquel adolescente. Igual con el joven que está al medio, ¿no? El corte que tiene, la casaca que puede usar, ¿no? Eh, y si seguimos analizando también la niña que está al costado del joven, es decir, su mano derecha, la forma como se posiciona frente a la cámara, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las otras niñas son más, eh, digámoslo así, atrevidas al posar frente a la cámara, mientras que la niña que está ahí no es tanto, ¿no? Es más retraída. Eh, es decir, ya desde el solo hecho de ver ello, podemos intuir que cada uno está caracterizado por distintos patrones culturales, ¿no? Y esos patrones culturales, como digo, van a variar porque tal vez ellos no comparten un entorno tan en común, ¿no? Pueden ser un tanto distintos, ¿no? Pero por otro lado, pueden tener ciertos rasgos en común, ¿no? Que posiblemente no los vemos en el solo hecho de visualizar la imagen, pero para identificar ello ya tendríamos que proceder a otros tipos de técnicas propios en el campo psicológico, ¿no? Sería como que entrevistas, realizar encuestas y a partir de ahí ya extraer datos en común que puedan tener aquellos adolescentes. Y la pregunta entonces sería, que es la que nos interesa sobre todo, es ¿qué patrones culturales, ¿no?, adoptan generalmente los adolescentes, ¿no? ¿Cuáles serían esos patrones culturales? Veamos cuáles serían entonces aquellos patrones culturales, ¿no? Pero antes, ¿no?, nuevamente, antes de responder esa pregunta, debemos tener en cuenta algo. Es decir, debemos ser conscientes de cuáles son los ámbitos, no los únicos, pero sí los más representativos, que rodean, los ámbitos sociales me refiero, que rodean a un o a una adolescente. El primero de ellos es la familia. Y en la familia nos podemos considerar los padres, también están los hermanos, ¿no?, o hermanas. Incluso el número de hermanos influye, ¿no? Una cosa es ser hijo único, otra cosa es eh, tener un hermano o hermana en casa, otra cosa es tener una familia con 5 o 6 hijos, ¿no? O sea, es decir, también los hermanos influyen en la adopción de determinados patrones culturales. Los padres también. ¿Por qué? Porque los padres expresan un estilo de crianza. Si el estilo de crianza es muy autoritario entre los padres, el hijo puede adoptar conductas más, digámoslo así, rebeldes. Si o también se ha dado casos cuando el estilo es permisivo, es decir, los padres como que se dejan dominar por el hijo, también el hijo resulta demasiado, al contrario, es decir, demasiado autoritario. Cuando la familia es democrática, se asume que el hijo va por buen camino, adopta determinadas conductas que no son ni autoritarias ni permisivas, sino asertivas, ¿no? Pero tanto los padres, los hermanos, y no solamente ellos, como familia nuclear, sino también los tíos, los primos, los abuelos, ¿no? Es decir, saliendo de tu familia nuclear
y enfocándote en otros familiares, también son ese tipo de personas como familia en un sentido genérico que influyen sobre la adopción de determinados patrones culturales. ¿Qué más está? O sea, aparte de la familia. Bueno, el colegio, evidentemente, ¿no? En la adolescencia estamos o nos encontramos en el colegio. Y en el colegio tenemos como referencia a los profesores, posiblemente alguien menciona a los auxiliares, ¿no? También está a los compañeros de clase, evidentemente, y no solamente los compañeros de clase de mi sección, sino los compañeros de clase de secciones distintas, es decir, puede ser el mismo grado, pero una sección distinta, así como compañeros, ¿no? De colegio, ya no sería de clase, compañeros de colegio, de grados distintos. Todo ese es nuestro entorno social. Vamos construyendo poco a poco el entorno social del adolescente. En la comunidad, ¿no? Y acá he hecho una diferencia, trato de hacer una diferencia, porque uno tiene un ámbito de sociabilización, es decir, tienes afinidad con tus compañeros de clase, que es en una forma, en un sentido, pero también a veces tienes afinidad con tus vecinos y con tus amigos del barrio, por decirlo de algún modo. De una manera uno se comporta con los amigos del barrio y tal vez no tan distinto, pero hay matices de cómo se comporta en el colegio, ¿no? Y también es una manera como yo me comporto con los vecinos, ¿no? Ese es nuestro entorno social. ¿Qué otros espacios podemos nosotros analizar, ¿no? O sea, los más principales son familia, colegio y la comunidad. Y otros espacios que podemos considerar, bueno, son los medios de comunicación, ¿no? La iglesia, ¿no? Bueno, si a alguno ahí le interesa, o sea, en tanto que vive en una comunidad como Lima, a veces la iglesia no está exenta de ello. La academia, evidentemente, ¿no? También la academia representa otro mundo social, ¿no? El centro laboral, porque existen también adolescentes que, pese a la edad y también por necesidad a veces, tienen que trabajar, ¿no? Y son así, es una diversidad de espacios. Y cada espacio, o cada espacio, y también cada persona que se ubica en determinado espacio, influye en el adolescente. No solamente es la familia y el colegio, ¿no? Sino, como ustedes se dan cuenta, esta es una representación bastante simple, ¿no? Es una diversidad de espacios que pueden influir en un adolescente, ¿no? Eso es lo que quería que tengan en cuenta cuando estamos aludiendo al hecho de que existen determinados patrones culturales que pueden afectarlo. Y esos patrones culturales pueden venir desde la familia, desde el colegio, desde la comunidad o desde otros espacios. Como medios de comunicación me hago referencia al Facebook, ¿no? A la televisión, a los programas que pueda haber, al internet, incluso ahora aplicativos recientes, ¿no? Bueno, el WhatsApp no es un aplicativo reciente, pero un aplicativo que se ha hecho un boom actualmente es el TikTok, ¿no? Donde puedes ver una gran cantidad de pequeños videos, ¿no? Pero solamente con ver esos videos también uno es susceptible de adoptar determinados patrones. Ya no serían patrones, o sea, culturales en el sentido de que es un espacio tan cerrado porque te permite acceder a una diversidad de manifestaciones o de patrones culturales, ¿no? Es amplio. Los medios de comunicación te permiten acceder a distintas formas de conductas que no necesariamente están circunscritas a tu región, es decir, a Lima o a Perú, sino a Sudamérica o Norteamérica o incluso Europa u otros continentes, ¿no? Eso es lo que hay que tener plena conciencia, ¿no? Cuando se habla de que los patrones culturales afectan a los adolescentes. Comencemos con la familia. Vamos a ver la familia y el colegio y la comunidad que los he agrupado en tres grupos, un grupo único. La familia, ¿no? ¿Qué podemos decir de la familia? Bueno, recordemos que ahí están involucrados los padres y hermanos, sobre todo si tomamos como referencia a la familia nuclear. Bueno,
acá les he puesto esa imagen porque en la adolescencia se da mayormente, o en todo caso los libros de psicología lo registran de esta manera, ¿no? Que los adolescentes, o en la etapa de la adolescencia, sin la niñez, el hijo se sentía cómodo o prefería pasar tiempo con sus padres, ¿no? Es decir, sus padres los sacaban a pasear, tal vez irse a comprar ropa, salir a comer, etcétera, etcétera. En la adolescencia los prefieren su propio espacio, ¿no? No evitan, no sé si evitan, pero ya no pasan tanto tiempo con su familia como posiblemente lo hacían en la niñez, ¿no? Pero eso no es una regla, ¿no? Va a existir siempre casos de adolescentes que, al contrario, lejos de distanciarse de sus padres, ¿no? No me refiero en términos de espacio, que te vayas a vivir a otro lugar, no, no, sino simplemente de tener tu espacio, ¿no? Sentirte autónomo, independiente, ¿no? Tal vez no suceda ello, sino los adolescentes a veces logran tener lazos más estrechos, pero la regla, o digámoslo así, el factor más usual es que la relación entre padres e hijos se enfríe y sea un poco distante y por momentos conflictiva, ¿no? El primer rasgo, podemos decirlo de esta manera, es que se produce cierto alejamiento del círculo familiar, ¿no? Porque, bueno, el adolescente ahora prefiere tal vez pasar más tiempo con sus amigos, o ha descubierto un nuevo espacio social, ¿no? O porque en casa, por ejemplo, la convivencia familiar también cambia. ¿En qué sentido cambia la convivencia familiar, no? En el sentido de que a veces el adolescente quiere afirmar su espacio físico, ¿no? Es decir, en la adolescencia, por ejemplo, en la niñez a veces tal vez no hay como un interés tan fuerte de tener un espacio, por ejemplo, como un cuarto, ¿no? Y si lo tienes, como que no es muy consciente de ello. Pero en la adolescencia a veces el cuarto representa como tu espacio, como diciendo, no, incluso hasta en las películas lo representan de esta manera, no sé si están visto en los letreros, dicen, no molestar, ¿no? Es típico de las películas norteamericanas que representen de esa manera a un adolescente, ¿no? Que entra a su cuarto, se encierra ahí, incluso tiene un letrero de que como que se prohibiera entrar. Busca su propio espacio, no quiere que sus padres estén como que constantemente monitoreándolos, qué es lo que hacen, o diciéndoles qué es lo que deberían hacer, o incluso preguntándoles a qué hora vas a llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya toman plena conciencia de ello y pasan a cuestionar eso, ¿no? Pero ¿por qué yo debería eh, seguir al pie de la letra las normas de convivencia familiar, ¿no? En la niñez ello no era de interés, pero en la adolescencia sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el adolescente, en la niñez, el, los espacios de sociabilidad no son tan amplios como en la adolescencia, ¿no? Puede tener su amigo, una amiga, pero no son muchos. Incluso la relación o las actividades que realizan son de juegos lúdicos, sobre todo. En cambio, en la adolescencia, las actividades que realizas con nuevos grupos sociales ya no, o sea, tiene que ver con actividades lúdicas, pero involucran otros tipos de actividades, ¿no? Por ejemplo, pueden ir a fiestas, tienen reuniones, conversaciones, y un factor que también es relevante es que el, empiezan a interrelacionarse más mutuamente, ¿no? Es decir, el varón interrelaciona más con la mujer y la mujer con el varón, y se produce cierta interés tanto sentimental como sexual. Y cuando descubre el adolescente sus nuevos espacios y ve que su padre o madre no le permite disfrutar de esos espacios, tal vez tal como él quisiera, es ahí donde el adolescente reacciona, ¿no? Y dice, pero ¿por qué no puedo hacerlo a mi modo, a mi manera, ¿no? Y es ahí donde empiezan los pequeños conflictos, cuestionamientos, ¿no? Y también por ahí se empiezan a enfriar las relaciones entre los padres y los hijos, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Discuten por temas laborales, por trabajo, hasta incluso por el trabajo escolar, ¿no? Cuando no sé, les mencionan, le dicen, ¿ya hiciste tu tarea? No, yo veré cuándo lo hago mi tarea, ¿no? Y ahorita tengo que salir, ¿no? Y regresas como en la noche, ¿no? Regresa como en la noche y nuevamente le pregunté, pero todo el día has estado en la calle, ¿acaso has hecho tu tarea? O sea, tal vez cuando eras niño, el hecho de decirte, haz tu tarea, era un imperativo tan fuerte que, bueno, no salías de casa y hacías tu tarea. Pero cuando eres adolescente, ya esa llamada de atención de decir, haz tu tarea o pídeme permiso cuando salgas o vas a llegar a tal hora, ya no se respeta mucho, ¿no? Y de ahí que al adolescente se le estigmatice un poco, ¿no? Y se le diga, bueno, es la etapa de la rebeldía, ¿no? O cuando, no sé si has escuchado conversaciones típicas entre una madre o una tía o vecinas, ¿no? Cuando dicen, sí, el niño, diré, si esa chica o chico, sí está en su etapa de adolescencia, ¿no? Sí, se ha vuelto un poco rebelde, dice, ¿no? O sea, la adolescencia como sinónimo de rebeldía, lo toman. Sí, es algo que puede ayudar, me refiero a recordarnos qué caracteriza a un adolescente, pero ya cuando se lo menciona o se llega a considerar la adolescencia como un sinónimo de rebeldía, ya estamos un poco exagerando, ¿no? Sí, hay ciertos conflictos, hay discusiones, hay cuestionamientos, pero no es que el adolescente sea un total anárquico, ¿no? Es decir, que no tenga regla alguna, o sea, no esté sometido a determinadas reglas. Sí está sometido a determinadas reglas. La única diferencia es que ahora el adolescente tiene el interés y también en algunos casos hay como que facultad para poder cuestionar esas reglas, ¿no? En la comunidad y en el colegio, ¿qué es lo que podemos ver ahí? O sea, ¿qué cambios o patrones culturales podemos ver ahí, ¿no? Bueno, uno es con los compañeros de clase, ¿no? Y otro es con los amigos, ¿no? O acá yo he hecho esa diferencia, compañeros de clase y amigos, pero los compañeros de clase también son nuestros amigos, ¿no? Y nuestros amigos pueden ser nuestros compañeros de clase, ¿no? O sea, pero también hay casos donde tenemos amigos en el lugar donde vivimos que no necesariamente son nuestros compañeros de clase. De ahí que he hecho esta distinción. Un patrón cultural que se expresa o que es común, ¿no? En los adolescentes es interés por formar grupos de pares. Y acá quiero que presten atención en el último concepto que he mencionado, grupo de pares. ¿Qué son los grupos de pares? Los grupos de pares son un conjunto de individuos que están vinculados por ciertas afinidades en común, afinidades, gustos o actividades en común, ¿no? Cuando uno está en la etapa de la niñez, los grupos de pares son casi inexistentes, porque te vinculas con otra persona, como le he mencionado, por determinadas actividades lúdicas, ¿no? Bien para jugar, por ejemplo, con tus primos, con tus amigos, pero actividades así bastante puntuales. Supongamos, no sé, ir al internet a jugar un determinado juego recreativo en red, nada más, cuando son niños. Y salen del internet ¿no? O para ir a jugar fútbol, o las niñas ir a jugar vóley, o jugar actividades lúdicas, no sé, tal vez lo que menciono, imagino que habrán jugado, ¿no? ¿No? Trompo por ejemplo, lingo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la adolescencia ya no se reduce a ello, ¿no? Y otro punto que diferencia la niñez de la adolescencia, los niños generalmente tienen grupos, los niños tienen grupos de amigos donde casi la mayoría son niños. Y las niñas donde casi la mayoría son niñas. Y el número es reducido, ¿no? En cambio, en la adolescencia el grupo es mixto, ¿no? Se torna mixto. Se torna mixto y amplio, ¿no? A tal punto de que los grupos de pares, cuando son amplios, se denominan pandillas, ¿no? Y acá pandillas dentro del campo de la psicología no se referencia como lo que entendemos usualmente, ¿no? Como un conjunto de miembros que hacen acciones delictivas, ¿no? No, sino simplemente es como un conjunto amplio de miembros, ¿no? Que
expresa afinidades, gustos e intereses en común, pero también tiene una diferencia, que ya empiezan a jerarquizar, ¿no? Y esto de acá les puede ser familiar, porque en el colegio se forman grupos de pares mixtos, o tal vez pueden ser homogéneos, ¿no? Pero lo peculiar es que también son mixtos, y dentro de esos grupos de pares, de los grupos de amigos, tienes jerarquías. ¿A qué aludo con jerarquía? Voy a hablar algo más familiar a ustedes. En los grupos de amigos uno puede encontrar el que es bromista, el que puede hacerle broma a cualquier miembro del grupo, ¿no? Y los demás casi no le hacen bromas a aquella persona. Al que siempre le hacen bromas, ¿no? Y prácticamente como que está sometido a los demás. Digámoslo así, al que es el más serio, ¿no? U otro al que prácticamente se caracteriza por ser casi el mejor amigo de quien se asumen que es quien está a cargo de ese grupo de amigos, ¿no? Lo ven como una especie de líder o lo ven como una especie de, digamos, de referencia dentro de ese grupo de pares, ¿no? Y eso se da bastante en los colegios, ¿no? Hay una que se establece una especie de jerarquía, ¿no? Como dicen, él es el chacotero del salón, dicen. No cualquiera es el chacotero del salón, ¿no? Él es el más tranquilo del salón. No todos, no cualquiera es el más tranquilo del salón, ¿no? O sea, y esos tipos de calificativos vienen a expresar también jerarquías entre los grupos de pares, ¿no? Y eso es lo que se diferencia con la niñez. En la niñez no se expresa esas jerarquías, no están muy presentes o nítidas esas jerarquías. En cambio, en los adolescentes sí. Eso es lo que les mencionaba, se incorporan a las denominadas pandillas, ¿no? Y donde tienen fuertes, digámoslo así, vínculos por gustos. Y también acá en las pandillas surge otro factor, que hay una predisposición a que en las pandillas uno pueda conocer lo que hemos denominado en la clase anterior como conductas de riesgo, ¿no? Es decir, un grupo amplio, denominado pandilla de amigos, y te invita a una fiesta, eh, te puede ser ahí la ocasión donde por primera vez, y no lo digo en el sentido de que sea algo agradable, sino uno asuma la responsabilidad de si considera que está en la edad adecuada para fumar, beber alcohol o hacer o conductas que usualmente no ha hecho, ¿no? Y si lo hace, llevarlo con determinada responsabilidad, o a partir de ahí ya significa que el adolescente ha entrado gradualmente en lo que va a devenir en una conducta de riesgo, ¿no? Eso también trae el riesgo. O sea, las pandillas sí nos permiten conocer gentes que tienen gustos, intereses en común y de manera amplia, heterogénea, ¿no? Tanto varones como mujeres. Pero también tiene consigo una gran responsabilidad, ¿no? Porque en las pandillas también van a demandar algo de nosotros, ¿no? A veces cuando uno no se atreve a hacer algo, te dicen, bueno, eres ¿no? Eres cobarde, o eres gallina, etcétera, etcétera, o bueno, eres quedado, ¿no? Y uno por quedar bien con el grupo, a veces hace esas conductas, ¿no? Hace cosas que usualmente en circunstancias normales no haría, ¿no? Y son esos pequeños factores que poco a poco pueden predisponer a determinadas conductas de riesgo. ¿Qué más? Inclinación por realizar algunas conductas de riesgo, bueno, que lo he mencionado, y la necesidad de probación, ¿no? Se toma un factor de importante, ¿no? Es decir, hacen conductas bien para llamar la atención, bien para sentirse reconocidos, o bien para poder adecuarse a un grupo, ¿no? Para poder adecuarse a un grupo de amigos, ¿no? Cambia su personalidad, cambia su manera de vestir, cambia su manera de actuar, ¿no? Y también está el tema de que las amistades, ¿no? Y si se establecen relaciones románticas, tanto amistades como las relaciones románticas, son de interés en el adolescente, ¿no? Porque les produce satisfacción. Pero esto, o sea, establecer amistades en un sentido fuerte o relaciones románticas, o sus primeras relaciones románticas, si lo comparan con en la etapa de la niñez, ello no es tan importante, ¿no? No es un factor importante, pero en la adolescencia sí se torna así, un eje casi central. Bueno, a ver,
para terminar, porque vamos a entrar en otro tema con el otro, la diapositiva, acá para terminar algo, era que todos esos factores que he mencionado, tanto en el colegio como en la comunidad, como, a ver, en el caso de la familia, todos esos factores que están en el cuadro naranja, que podríamos calificarlos como patrones culturales, se expresan en adolescentes por una razón, ¿no? Bueno, esa razón se asume desde la psicología que es el hecho, y también lo mencioné en la clase anterior, de que están en la búsqueda de su identidad, de responderse en esa pregunta que se formuló, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? O cómo sentirme bien conmigo mismo, cómo sentirme seguro conmigo mismo, determinar qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan, a qué grupo quiero pertenecer y a qué grupo no quiero pertenecer, determinar qué quiero hacer y qué no quiero hacer, ¿no? Hay una especie de conflicto interno, pero lo central, a pesar de que existe ese conflicto en el adolescente, es que busca resolver ese conflicto para poder asumirse como tal, ¿no? Es decir, poder sentirse tranquilo y seguro de saber quién es, ¿no? Al emitir determinadas conductas, ¿no? Por eso es que el adolescente es como si pueden entenderlo de esta manera, ¿no? La etapa de la adolescencia es como si tú entraras por un supermercado, ¿no? Y pasas por una sección y tienes que ir escogiendo qué patrones culturales quiero adoptar, qué patrones culturales no quiero adoptar. Y a veces nosotros tenemos la potestad de hacer ello, conscientemente, ¿no? Qué cosas hacer, qué cosas no hacer, pero por el camino también va sucediendo que yo voy agarrando, ¿no? Como escogiendo ahí qué patrones quiero y qué patrones no quiero adoptar, pero también sucede que hay patrones que poco a poco, sin consentimiento nuestro, se van adoptando en nuestra persona. Y ya cuando nos damos cuenta, es un tanto tarde, ¿no? Se torna un hábito. Y generalmente ellos, ese tipo de patrones son las conductas de riesgo. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Es como que en la adolescencia siempre hay que estar vigilante, atento a qué conductas, qué acciones, qué costumbres adoptamos. Porque ellos, si ya se fijan en nuestro modo de vida, va a determinar cómo nosotros vamos a ser de jóvenes y de adultos, ¿no? En esa parte hay que tener bastante cuidado. Bueno, ahora sí entramos al otro tema, que también está dentro del campo de la psicología, que es la identidad cultural, ¿no? El tema de la identidad cultural. Hemos visto los cambios en los patrones culturales en la adolescencia. Ahora vamos a ver el tema de la identidad cultural. Pero, como ustedes ven, identidad cultural, hay dos palabras, tanto identidad como cultura. Y lo que nos interesa saber es qué es la cultura, ¿no? La cultura, y la cultura es amplia, es un concepto bastante amplio, abarca cualquier manifestación que te puedas imaginar. Desde el arrojar basura al río hasta, por ejemplo, no sé, por ejemplo, desde fruncir el ceño ante una determinada situación que uno ha visto, ¿no? Todo ello viene a ser calificado como cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura se define como toda forma de expresión humana, ¿no? Como creencias, ideas, normas, tradiciones que se desarrollan en una sociedad. Eso es lo importante, ¿no? Toda cultura se desarrolla en una sociedad, ¿no? Pero lo que se desarrolla en una sociedad, sí, es cultura, pero abarca demasiado, ¿no? Como ustedes pueden ver, abarca creencias, ideas, normas, tradiciones, actitudes, abarca, por ejemplo, también emociones, también abarca, por ejemplo, incluso ámbitos ya más académicos, ¿no? Como el derecho, abarca, por ejemplo, el tema de la política, la economía, ¿no? Sin cosas que parece que no nos afectan, pero todo ello viene a ser la cultura, ¿no? Es un concepto así demasiado amplio, ¿no? Y la identidad cultural, ¿a qué hace referencia? Es lo que nos interesa saber. ¿A qué hace referencia la identidad cultural? Bueno,
La identidad cultural podríamos nosotros definirlo de la siguiente manera. Si alude a esa plena conciencia y aceptación de las manifestaciones culturales de tu sociedad o lugar de origen. Expliquémoslo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Es decir, si yo, ¿no? Imagínense que ustedes, todos, ¿no? Supongamos que han nacido en Lima. Y además han nacido en Lima Norte. No han nacido en Lima Centro, en Lima Sur, sino en Lima Norte. O, como se le conoce, en el Cono Norte. Ya, entonces su rango con lo que ustedes se van a identificar es con el Cono Norte, mayormente. ¿No? A medida que tú creces y cuando entras en la etapa de adolescencia, tú vas a aceptar plenamente no todas las conductas o patrones culturales que se manifiestan, pero sí vas a adoptar determinados rasgos que caracterizan a los pobladores del Cono Norte. Pero cuando tú sientas orgullo y no sientas tal vez vergüenza, o incluso también sientes cierta satisfacción de pertenecer al Cono Norte, un poco estoy exagerando, pero cuando tengas esa forma de sentimiento, es que has adoptado una identidad cultural. Ahora, cambiemos el ejemplo. Ya no te identifiques con el Cono Norte, identifícate con el hecho de ser peruano, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estaba orgulloso, o digamos ese sentimiento de ser peruano se exacerba, era posiblemente, y acá tal vez las chicas posiblemente digan, no, bueno, no era tanto así, ¿no? Pero los varones posiblemente me den la razón, era cuando Perú fue al Mundial. Ahí era un orgullo ser peruano, ¿no? Por el hecho de que el equipo estaba representándonos en una competencia internacional, ¿no? Ahí ya uno se identifica con las actitudes que puede tener un peruano. No le avergüenza ser peruano, no le avergüenza determinadas costumbres del peruano. Al contrario, dice, ¿no? Las adopta, las acepta y expresa, y en ese momento logra consolidarse en él una identidad cultural, ¿no? Pero también hay otras formas más positivas de adoptar una identidad cultural, ¿no? Y es cuando tomamos plena conciencia no solamente de esas formas limitadas, como el caso del ejemplo del Cono Norte, o el caso del hecho cuando uno se identifica como hincha, ¿no? Hincha peruano, sino cuando es consciente de la diversidad cultural que existe en el Perú, de la diversidad tal vez gastronómica, de la diversidad de idioma, también de la diversidad de etnias, cuando logra una conciencia mucho más profunda de la historia, también se está dando una identidad cultural, ¿no? Pero esa forma de identidad cultural, bueno, es un poco más difícil de lograr consolidar. Sería lo ideal que cada uno pueda adoptar esa forma de identidad cultural, ¿no? Es decir, valorar tal vez al Perú o al lugar, no solamente al Perú, sino también al lugar donde vives tú por su historia, ¿no? O por las personas en sí, ¿no? Pero a eso hace referencia con identidad cultural, ¿no? Sentirte identificado y tal vez satisfecho con la cultura a la que perteneces y no avergonzarte de ello, no rechazarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá vemos una quinta, ¿no? Si alguno de ustedes tiene familiares que han nacido en una quinta o ha vivido en una quinta, posiblemente tiene recuerdos que asocie con su vivencia ahí y los cuente tal vez con cierta nostalgia, pero tal vez hay cierto orgullo en la forma de cómo él recuerde esa vivencia en las quintas de las calles de Lima, ¿no? U otros posiblemente han vivido en zonas similares a esta, ¿no?
Y cuando las visualicen, lejos de sentir un rechazo, una vergüenza, al contrario, ¿no? Sientan una aceptación, ¿no? Incluso hasta un cierto orgullo. O en zonas como esta también. Hay personas que se avergüenzan a veces de vivir en zonas como esta, con la última imagen, sobre todo cuando conocen a personas de otros lados. Y ahí, bueno, lo que estás haciendo es afirmar una identidad cultural. Estás alienándote, ¿no? Porque te estás avergonzando del lugar de donde vives. Te estás avergonzando de las personas que viven en ese lugar. Te avergüenzas del modo de vida de ese lugar, de las prácticas culturales de ese lugar. No estás adoptando una identidad cultural. Pero cuando tú te sientes satisfecho en el lugar donde vives, ¿no? Y dices, bueno, este es ser peruano, o este es ser limeño, o esto es ser de tal distrito, ¿no? Y lo dices sin más, es decir, sin vergüenza alguna, entonces ahí estás adoptando una identidad cultural, ¿no? Y también acá, ¿no? Hay personas que proceden de regiones, tal vez de la sierra o de la selva, incluso reniegan de ello, ¿no? No les agrada hablar de dónde proceden. No les agrada recordar las costumbres o las actividades o los actos que realizaban ahí, lo que han aprendido tal vez por parte de sus amigos, de sus familiares, ¿no? Y como se esfuerzan por adoptar costumbres de, de la costa o específicamente de Lima, ¿no? Y ahí lo que están haciendo no es adoptar una identidad cultural, están alienándose culturalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque se avergüenzan de la cultura en la que han crecido. Y la idea es todo lo contrario, ¿no? Si uno procede de determinadas zonas o departamentos de la sierra o de la selva, no tiene nada de qué avergonzarse. Al contrario, más bien. Ahí cada departamento expresa una serie de tradiciones, de más o menos de manifestaciones culturales por las que ese individuo estaría orgulloso, ¿no? He tratado más o menos de plasmar ahí en esas imágenes las distintas procedencias, ¿no? Las distintas culturas en cada parte del Perú, ¿no? Y cómo en cada una de esas imágenes uno puede reconocer una identidad cultural, ¿no? En esas personas. O incluso uno mismo, ¿no? O ustedes se puedan tal vez identificar con una de esas imágenes. Bueno, hasta aquí sería lo que es, chicos, y espero puedan haber entendido lo que es la clase de psicología, ¿no? Hasta acá, ¿no? No sé si para entrar a la clase de filosofía, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, no sean tímidos, pueden preguntar cualquier cosa. Pueden mencionarlo mediante audio o escribirlo en el chat, ¿no? Todo claro, chicos, en cuanto a los conceptos que hemos estado dando, o sea, los cambios en los patrones culturales en adolescentes, a qué hago referencia con identidad cultural, para poder continuar con la clase de filosofía. Chicos. Todo claro entonces. Su silencio lo voy a interpretar como de la siguiente manera. Profesor, no hay problema, continúe con la clase. Ya, a ver, continuamos entonces con la clase. Y vamos a entrar a lo que es el tema de filosofía. Acá, de hecho que hemos estado hemos estado hablando de adolescencia, cultura, y ahora vamos a entrar a otro tema así, tal vez radicalmente distinto. ¿No? Es filosofía y acá
siempre la filosofía es un tanto... a veces a algunos les agrada la filosofía, a otros les fascina, y también hay casos donde les genera un problema porque no se entiende mucho, la filosofía es muy abstracta. Vamos a hacerlo de la manera más dinámica posible. A excepción de la última diapositiva, donde sí ya no he podido hacer mucho porque si no se distorsiona el argumento. Y ahí sí quiero que en la última diapositiva traten ustedes de prestar bien la atención, porque es una argumentación a ser interesante que posiblemente ustedes puedan, si lo entienden, utilizarlo, a ver, ahí en un momento de diálogo con sus amigos y mencionarles ese argumento, a ver qué les parece. Pero cuando lleguemos ahí, lo van a entender a qué me refiero. Filosofía, estamos igual en la semana 2, ¿no? Y vamos a entrar al tema de las grandes preguntas de la vida. Y una de esas preguntas de la vida es por el absoluto. Hasta ahí uno puede pensar, pero yo nunca me he preguntado por el absoluto, así que por lo tanto para mí no es una gran pregunta de la vida. Es que el problema por ahora está en que no hemos entendido a qué se hace referencia con lo absoluto en la filosofía, ¿no? Es más familiar de lo que ustedes creen. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Lo absoluto. Bueno, esta imagen que les pongo es de un filósofo alemán del siglo XIX que se llama Hegel, y él es uno de los pensadores, de los muchos pensadores que existían dentro de la filosofía, que se preguntaba por lo absoluto, ¿no? ¿Qué cosa es lo absoluto? Hasta ahorita nos suena como algo extraño, no entendible. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar, ¿no? ¿A qué se hace referencia por lo absoluto? Lo absoluto dice que es aquello que existe por sí mismo. Esa es la definición que ustedes van a encontrar de lo absoluto. Aquello que existe por sí mismo. Y es decir, es incondicionado. Miren, esa es la definición. Bueno, y no se asusten si hasta ahorita no se entiende qué cosa es lo absoluto. No me miren de esa manera. Porque es normal, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo aún más entendible. No solamente quiero presentarles el concepto, que se define de esa manera, que aquello que existe por sí mismo es incondicionado. Para que ustedes puedan entender a qué se hace referencia con lo absoluto, les pregunto esto. ¿Existirá algo que pueda ser calificado de absoluto? Es decir, ¿existirá algo que pueda existir por sí mismo? Esa es otra manera de preguntar. ¿O existirá algo que, si existe por sí mismo, qué quiere decir? Que no ha sido creado. ¿No? Yo, como persona, he sido creado. ¿Por quién? Por mis padres. Ustedes por sus padres. Y sus padres también han sido creados por sus abuelos. Y así ustedes pueden continuar la cadena, ¿no? Hasta remontarse a tiempos pasados, ¿no? Y sus abuelos por sus abuelos y sus abuelos y sus abuelos, y van así remontándose una cadena hacia atrás en el pasado. Pueden preguntarse, por ejemplo, por cualquier objeto inanimado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, la computadora es algo que existe por sí mismo, es decir, que no ha sido creado, no se ha sido creado, no ha sido creado por el hombre, ¿no? Hay una intervención humana. La regla que tengo a mi costado es algo que no ha sido creado, no ha sido creado también por el hombre. El petróleo, ¿no? Es algo que no ha sido creado, que existe por sí mismo. No, el petróleo también, de algún modo, ha sido creado, ¿no? Bueno, a través de un proceso de que ha tomado miles de millones de años, sí, pero ha sido creado. Entonces la pregunta es, ¿existe algo, no solamente en la Tierra, sino en el universo, que yo pueda decir, miren, sí, esto de acá es algo que no ha sido creado, sino que siempre ha existido? ¿Creen que exista algo como eso? A ver si podrían mencionarme. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Que existirá algo como ello? No. No. Y si yo les pongo esta imagen, mira, ahí lo van a ver ustedes.
Y acá vamos a entrar ya en otro campo, y por eso es que le decía que la noción de absoluto es bastante familiar para nosotros. El problema es que no lo entendemos porque nos presentan de esa manera, como lo absoluto, cuando tiene otro nombre. Ya hemos visto que el hombre no puede ser algo que no ha sido creado, el hombre ha sido creado. Cualquier cosa que nosotros consideremos del universo ha sido creado, ¿no? Incluso si alguien está pensando en los elementos químicos, ¿no? Los elementos químicos, ya existe una tabla periódica donde existen determinados elementos químicos, pero esos elementos químicos también han emergido producto de un proceso lento de evolución del universo, ¿no? Porque en el universo, ¿cuál es la teoría predominante en el universo? Que el universo se creó a partir del Big Bang, ¿no? Y a partir de ahí, a partir del Big Bang, se puede hablar de espacio y de tiempo. Antes del Big Bang no tenía sentido hablar ni de espacio ni de tiempo. Entonces, si no existe ninguna cosa en el universo, no es el hombre, ¿qué podría ser aquello que no ha sido creado? Y que puede decirse que es absoluto. El tiempo. No, es que el tiempo incluso también ha sido creado según la teoría física que se adopta actualmente. Si ustedes tienen ese interés, busquen un documental en YouTube que es de Stephen Hopkins, que les habla de la teoría del Big Bang. ¿Dónde estás? Donde van a ver que el Big Bang, o sea, cuando el universo explosiona, es ahí, en esa explosión, donde se crea el tiempo y el espacio. Antes de esa explosión no había ni tiempo ni espacio. Por lo tanto, el tiempo y el espacio también se han creado. Esta imagen que les voy a poner a continuación ya depende de la oscuridad. Sí, pero la oscuridad, al ser un fenómeno de la naturaleza, y la naturaleza, al estar incluido en el universo, también ha sido creado, ¿no? O sea, en tanto que el universo ha sido creado, cualquier cosa dentro del universo ha sido creado. Si alguien dice el universo sí existió desde siempre, bueno, ahí podríamos cambiar. Pero si nos basamos en la física actual, el universo ha sido creado. Pero esa tercera imagen, ¿a quién hace referencia? La tercera imagen que les he puesto. Adiós. A Dios. Ya, como acá le digo, va a depender de la creencia que cada uno tenga, ¿no? Porque Dios es el único ser que se asume que no ha sido creado, pues, ¿no? Pero, como le digo, va a depender de la creencia de ustedes, ¿no? Si ustedes creen en Dios, entonces ese algo que nosotros estábamos buscando y que se denominaba absoluto es Dios. Ahora, si ustedes no creen en Dios, van a tener problemas de aceptar esto, ¿no? Van a decir, no, yo no creo en Dios, por lo tanto, como Dios no existe, bueno, entonces no hay nada que pueda ser considerado absoluto. Pero hay otras personas que van a decir, no, para mí Dios existe. Y Dios, ¿verdad? Dicen, ¿no? Sí, Dios no ha sido creado por nada. Dios es esa cosa que nosotros llamábamos absoluto, ¿no? Y por ello es que les decía al inicio que esa noción de absoluto es bastante familiar para nosotros. Con absoluto hacen referencia a Dios en la filosofía, ¿no? Lo define de esa manera, aquello que existe por sí mismo y es incondicionado. No es que alguien creó a Dios, Dios creó todo. Bueno, según las narraciones, las tradiciones religiosas. Entonces ya sabemos a qué se hace referencia con lo absoluto, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas de la vida. Entonces, cuando yo les puse al inicio las grandes preguntas de la vida, lo absoluto, lo que yo quería decirles en un inicio es que las preguntas que nos hacemos, o las grandes preguntas que nos hacemos, es, ¿existe Dios o no existe Dios? Es lo mismo decir, ¿existe lo absoluto o no existe lo absoluto? Y ese es uno de los debates que siempre están presentes, ¿no? Incluso hasta, si tienen ahí ustedes un familiar que es religioso, le dicen, Dios no existe, y créanme, se van a arrepentir por decirle eso, porque Dios no existe. Y aquel familiar va a ir, va a agarrar su Biblia y les va a decir, miren acá, te demuestro que Dios existe. Y si ustedes creen en Dios y le dicen a alguien que Dios existe, o sea, alguien que no cree en Dios, créeme que la otra persona, que aquella persona que no cree en Dios es calificada como ateo, también se va
a exacerbar y va a decir, no, Dios no existe y te lo digo por estas razones y por estas razones y por estas razones. O sea, es una de las grandes preguntas que siempre ha generado no solamente controversia, sino también que siempre se ha tratado de responder y saber, ¿existe o no existe un Dios? O también pueden formularlo de la siguiente manera. Si el universo ha sido creado, ¿qué existía antes del universo? ¿O quién creó el universo? ¿No? Ahí está, esa está una de las cuestiones o una de las preguntas que siempre nos van a dejar como, no boquiabiertos, pero no vamos a poder dar una respuesta satisfactoria para ello. Imagínense si ahorita les preguntara, ¿no? Chicos, ¿existe Dios o no existe Dios? Ustedes bien me responden, sí, profesor, y no, profesor. Pero a las dos preguntas yo les puedo decir por qué. O sea, el que me responde, sí existe Dios, yo le digo, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué estás tan seguro? Y al que me dice, no, no existe Dios, también yo le preguntaría, ¿cómo tú sabes que no existe Dios? ¿Cómo estás tan seguro? ¿No? ¿Pueden demostrar o Profesor, sustentar sus respuestas? profe, sería Dígame. porque o sea, si existe Dios es desde que hay un nombre ya. Nombre. Puede existir, claro. Mm, más o menos, si puedes explayarte en tu idea, o sea, O sea, explicarla. por el nombre, pues Dios Ujú. quiere decir que sí existe esa persona. Ah, O porque más o menos como Dios es casi, por decir un Dios es como ya decir que es perfecto, algo así. no, por un nombre. Desde que hay un nombre es porque sí existe esa persona. Mm, ya, ya, Bueno, interesante. a mi parecer, profe. Claro, está bien, está bien. Mira, y gracias por tu participación, está bien. Por ejemplo, eso es lo interesante, ¿no? Es decir, sea que creas o no creas, uno siempre va a tratar de responder esa pregunta, ¿no? O sea, de responderla con cierta satisfacción. Y yo más o menos quería llegar a este punto con ustedes porque en la historia de la filosofía ha habido personas que han tratado de demostrar la existencia de Dios, ¿no? Ahora, ya en nosotros está juzgar si esa demostración es satisfactoria o no, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes? ¿No? O sea, si existe algo que es absoluto, es decir, si existe Dios, ¿cómo puedo demostrarlo? Él es uno de los personajes que trató de demostrar la existencia de Dios. Su nombre es San Anselmo de Canterbury, ¿no? ¿Quién más trató de demostrar la existencia de Dios? Bueno, acá está su argumento de San Anselmo. Aparte de San Anselmo existen otras personas, que es Santo Tomás de Aquino, que es René Descartes y que es Hegel. Pero lo que vamos a ver ahora son los dos argumentos más conocidos, que es el argumento de San Anselmo y que es el argumento de Santo Tomás. Por ejemplo, si yo le preguntara a San Anselmo, ¿existe Dios? Y él me diría sí, con seguridad me lo diría. Y le digo, pero ¿cómo sabes que existe Dios? Y él me diría, bueno, visualiza esta imagen, porque acá yo te voy a demostrar que Dios existe, me dice, ¿no? Y este es su argumento, se le denomina el argumento teológico. Partamos de la pregunta, dice, ¿existe? Y acá es donde les decía que quiero que presten atención, traten de porque si entienden este argumento, ustedes pueden usar este argumento como una forma recreativa, ¿no? Ahí, por ejemplo, se encuentran con un compañero y lo ponen a prueba, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo te puedo demostrar que existe Dios, ¿no? Y le lanzan este argumento y su compañero bien no va a tener cómo responderles, o bien va a encontrar cuál es el punto débil del argumento. Pero es bastante interesante. Dice, la pregunta es, ¿existe un ser supremo que no tiene nada mayor que sí mismo? Les voy a ayudar con esta pregunta, ¿no? San Anselmo se pregunta, ¿existe un ser supremo, es decir, un ser todopoderoso que no tiene nada mayor que sí mismo? Lo traduzco, es decir, que por encima de él no existe nada más, porque si él es el ser supremo, él tiene que estar por encima de todo, ¿no? Encima de él no tiene que haber nada, porque si hubiera algo encima de él, ya no sería un ser supremo, ¿no? Para que yo decir que algo es un ser supremo, tiene que estar encima de cualquier cosa, encima de todo. Y acá está sus dos respuestas de San Anselmo. Si existe, dice, ¿no? Si existe ese ser supremo, ¿no? Ustedes pueden imaginarse a Dios o a cualquier otro ser supremo. Dice. Si existe, dice primero San Anselmo. Ya, entonces, ese ser supremo
es efectivamente lo más grande que existe. Hasta ahí no figura nada interesante, ¿no? Parece que ha dicho lo mismo que en la pregunta, ¿no? Ese ser supremo, que puede ser Dios, sí, efectivamente es cierto, es lo más grande que existe. Pero en cambio, puede también estar otra alternativa, que es que no existe. Y se cae en una contradicción, según San Anselmo. ¿Por qué? Porque si no existe ese ser supremo, dice, ese ser supremo no es lo más grande, le falta existir, dice. ¿No? No sé si se ha entendido, voy a explicarlo con mayor cuidado. Lo que San Anselmo te trata de decir es que ese ser supremo necesariamente tiene que existir, ¿no? Porque si ese ser supremo solo existe en mi pensamiento, y acá está esa imagen del ser humano, si ese ser supremo solo existe en mi pensamiento, es imperfecto, ¿no? Porque le falta algo. A un ser supremo, a un ser todopoderoso no le puede faltar nada, ¿no? Tiene que estar por encima de todo y tiene que tener todas las cualidades. ¿Y cuál es una de esas cualidades que tiene que tener si quiere ser supremo? La existencia, ¿no? Si solamente existe en mi mente, entonces le falta una cualidad, que es la existencia, ¿no? Porque, claro, existe en mi mente, pero no existe fuera de mi mente, ¿no? Entonces, para que sea un ser supremo, además de existir en mi mente, también tiene que existir afuera, ¿no? Y es de esa manera como San Anselmo astutamente te trata de demostrar que Dios existe, te dicen, ¿no? Si tú crees en un ser supremo, entonces tienes que admitir su existencia, porque ese ser supremo, como ser supremo, tiene que tener todas las cualidades. Y una de esas cualidades que tiene que tener es la existencia. No solamente que existe en nuestra mente, sino también tiene que existir fuera de nuestra mente, ¿no? No tiene que estar limitado por nada, ni por el pensamiento, ¿no? Y por lo tanto, él te dice, bueno, Dios tiene que existir, ¿no? Cuando yo digo que no existe, ahí estoy cayendo en una contradicción, porque digo, considero un ser supremo, pero digo que no existe. Es algo contradictorio, porque si es ser supremo, no le tiene que faltar nada. Pero yo al decir que no existe, ya le estoy quitando algo, que es la existencia. Entonces deja de ser su ser supremo. No sé si se me ha entendido, por eso le dije que prestaran bastante atención esta argumentación, ¿no? Si tienen alguna duda o alguna inquietud en torno a esto, menciónenmela. O sea, díganme, profesor, ¿sabes qué? Esta parte no he entendido. O puedan hacer explícito cualquier duda para poder pasar a la segunda argumentación. ¿Todo claro, chicos? Bueno, tampoco se espera que uno en esta parte, yo sé que la argumentación es un poquito fuerte, pero es necesario presentarles este argumento, ¿no? Es parte del tema, que es de una de las preguntas acerca del absoluto, ¿no? Saber si lo absoluto existe o no. Bueno, y si existe, ¿cómo lo demuestro? A ver, pasemos a la siguiente imagen, que es más sencilla. La argumentación que sigue, la de Santo Tomás, es más sencilla que la de San Anselmo. Él es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es un filósofo y teólogo de la Edad Medieval. Dice las 5 vías. Acá hace referencia, o sea, Santo Tomás de Aquino también va a demostrar, que él quiere demostrar que Dios existe. Él te va a demostrar que Dios existe, pero de una manera distinta. Por ejemplo, cada vía, es decir, cada argumento, concluye que Dios existe. Esto de acá lo pueden utilizar de igual manera para demostrar que Dios existe. Porque, ¿qué te dice la primera vía? Consideremos nosotros el movimiento, ¿no? Él dice
cualquier cosa que está en movimiento ha tenido que ser movida por otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el planeta Tierra, para que pueda estar en movimiento, tiene que interactuar en términos de gravedad con el Sol, ¿no? Y es de esa manera como el planeta Tierra logra rotar, hacer ese periodo de traslación alrededor del Sol. Pero el Sol, para que también pueda, porque el Sol no es algo estático, ¿no? Si solamente consideramos el sistema planetario, es estático. Si consideramos la Vía Láctea, el Sol también está en movimiento. Entonces el Sol también está en movimiento, pero ¿por qué está en movimiento? Porque otros elementos son los que ocasionan que el Sol se mueva. Y así podemos seguir, ¿no? Seguir preguntándonos, ¿no? Y esto de acá, ¿qué es lo que produce que esto se mueva? Y lo que te quiere hacer Tomás de Aquino es que tú te des cuenta de que cualquier cosa que tú consideres tuvo que haberse movido por otra cosa, ¿no? Tuvo que haberse empezado a mover por otra cosa. Pero él dice, si yo siempre concluyo de que una cosa se mueve por otra cosa, ¿eso qué a dónde me va a llevar? Siempre me va a llevar una cadena hacia el infinito. Es decir, ¿no? Siempre voy a decir, esto de acá se mueve por esto de acá, y esto también se mueve a su vez por esto de acá, y esto también se mueve a su vez por esto de acá. Entonces, y nunca voy a terminar, voy a hacer una cadena hacia atrás constantemente hacia el infinito. Y lo que te dice Tomás de Aquino, para que tú no caigas en esa cadena absurda de ir hacia el infinito, tiene que haber una cosa que mueva a las demás cosas, ¿no? Que haya dado el primer movimiento, pero esa cosa que haya dado el primer movimiento no ha tenido que ser movida por nada, ¿no? Y él te dice, esa primera cosa él lo denomina el primer motor móvil. Es el primer motor porque mueve a las demás cosas, pero nadie lo mueve a él. Y es así como él concluye que ese primer motor tuvo que haber sido Dios, ¿no? Quien dio el movimiento, o en términos actuales sería como empezó a crear el universo. La segunda vía es similar. Dice, existe un orden de las causas eficientes, las que forman una sucesión. Por ejemplo, ¿no? Yo menciono, tengo el celular a la mano, digo, ¿por quién ha sido creado este celular? Por el hombre. Es algo similar a lo que les mencioné anteriormente. ¿Y el hombre, por quién ha sido creado? Bueno, por su progenitor. ¿Y ese progenitor, por quién ha sido creado? Bueno, ha sido creado por su progenitor anterior. Y así seguimos preguntando hasta que llegamos posiblemente al Homo habilis, ¿no? Y seguimos preguntando, ¿y ese Homo habilis por quién ha sido creado? Bueno, y así seguimos diciendo hasta el chimpancé. Y no, ¿y ese chimpancé por quién ha sido creado? Y seguimos retrocediendo en las cadenas, ¿no? Y así llegamos casi como al primer eslabón, ¿no? E incluso hasta formas ya que no se parecen en nada a los primates. Pero nosotros podemos seguir preguntando, ¿no? Y eso de ahí, ¿por quién ha sido creado? Y de igual manera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nuevamente Tomás nos está diciendo que este tipo de preguntas nos lleva hacia un infinito, ¿no? Nunca terminamos de preguntarnos por quién ha sido creado esto. Y entonces dice, no, tiene que haber algo que exista, que ha creado todo lo demás, pero que no ha sido creado por nada, ¿no? Eso de ahí, él dice, tiene que ser Dios, ¿no? Nuevamente concluye que tiene que ser Dios. ¿Qué más? El otro argumento también es parecido, la contingencia. Es decir, ¿qué es aquello que es contingente? Por definición, lo que es contingente es aquello que puede o no pudo haber existido. Por ejemplo, nosotros somos contingentes. ¿Por qué? Porque sí, existimos, pero también pudo haber sido el caso de que no hayamos existido, ¿no? Nuestra necesidad no es algo, nuestra existencia no es algo necesaria.
Por ejemplo, no, yo puedo decir, tomo como referencia mi caso. Yo existo, pero si en caso mi mamá y mi papá no se hubiesen conocido, ¿hubiese existido? No. Por lo tanto, yo soy contingente. ¿No? No es algo necesario que mis padres se conocieran, ¿no? Es algo contingente. Y de ahí, bueno, yo existo. Pero imagínense, si los padres de mi madre no se hubiesen conocido, tampoco existía. Y bueno, tampoco existía yo. Y eso ustedes lo pueden ver en películas de viaje en el tiempo, ¿no? O incluso, no sé si ustedes algo más familiar con el caso de con las películas de ciencia ficción, ¿no? Donde pueden ver ese tipo de lógica, de juegos. Lo que te quieres dar a entender es que todo es contingente, que pudo haber existido, así como no pudo haber existido. Pero hay algo que tiene que ser necesario, que sí o sí tiene que existir. No, en él no cabe la pregunta de que pudo haber existido o no pudo haber existido. Porque si todo es contingente, se torna caótico, ¿no? Entonces tiene que haber algo que dé seguridad, que sea necesario, que exista necesariamente. Y eso de ahí, nuevamente concluye Tomás que tiene que ser Dios. Y así él va, continúa él. Cuarta vía, dice, ¿no? Así va. Que la perfección de las cosas, por ejemplo, ¿no? Nosotros no somos perfectos, tenemos una serie de errores, somos defectuosos. Cualquier cosa que visualicemos no es perfecta, ¿no? Visualizo la mesa más bonita que pueda haber, es imperfecta. La rosa más hermosa que pueda haber, también puede encontrarle una imperfección. Cualquier cosa que yo me imagine en la naturaleza o en el universo, puede encontrarle cierto grado de imperfección, o sea, no es perfecta. Entonces, así como encuentro cosas que son menos perfectas y otras más perfectas, también hay cosas que son más buenas y otras son menos buenas, más nobles, otras son menos nobles. Y él dice, pero siempre tiene que haber lo que es más noble, lo que es más bueno y lo que es más perfecto. O, por no ser tan redundante, lo que es perfecto, ¿no? Hay una gradualidad, ¿no? Desde lo menos perfecto a lo más perfecto. Y aquello que es más perfecto que todos, dice, nuevamente Tomás, tiene que ser Dios. Si existe la idea de perfección, entonces tiene que haber algo que es perfecto, ¿no? Y eso de ahí lo identifica con Dios. Y la última es el argumento, es un argumento que sí es similar a los anteriores, pero los científicos actualmente lo utilizan, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, decir que este mundo, bueno, decir que el universo ha existido por casualidad es algo poco creíble. No, o sea, es como que, pum, de la nada hubo la explosión del Big Bang y a partir de ahí pasaron millones y millones de años y en un planeta de una determinada galaxia se desarrollaron las condiciones de tal manera que en uno de esos planetas emergió la vida, es decir, el planeta Tierra, y se estructuró toda una cultura, toda una civilización, y actualmente estamos de esta manera. Bueno, ver las cosas de ese punto de vista, uno puede decir qué suerte hemos tenido, ¿no? ¿No? Si ustedes se imaginan la inmensidad del universo y nosotros somos un punto insignificante en el universo, o la Tierra es un punto insignificante en el universo y solamente se asume que es la Tierra que tiene vida, ¿creen que eso de ahí pudo haber sido por casualidad? ¿O es que hay un fin en el universo, ¿no? En ese orden, en esa estructura, ¿no? ¿O todo obedece al azar? Bueno, Tomás de Aquino te diría, no, existe un fin en el mundo, existe un sentido en el mundo, ¿no? Existe un propósito en el mundo. ¿Por qué existe un fin? ¿Por qué existe un propósito? Bueno, porque es alguien que ha tenido que darle ese propósito, ese fin, ese diseño. Te mencioné que a los científicos les agrada este argumento. ¿Por qué les agrada este argumento? Porque en la naturaleza, tanto en el campo de la física y de la química,
los científicos encuentran un orden. Es decir, que casi todo se puede matematizar, todo se puede traducir al lenguaje matemático, ¿no? Y como todo se puede traducir al lenguaje matemático, ellos dicen, no, este universo es como que no pudo haber existido desde pura casualidad o a partir del caos, porque es tan, tiene un diseño tan estructurado, incluso podemos representarlo todo en un lenguaje matemático, que tiene que haber sido diseñado por alguien, no pudo haber salido de la nada este universo. Y es por eso que esta quinta vía no solamente es usada por Tomás, que era un teólogo, sino también por algunos científicos, ¿no? Para decir que el universo así ha sido creado, pero tuvo que haber una especie de diseñador, ¿no? Y ese diseñador, bueno, concluyen que es o ha sido Dios, ¿no? Esas son las 5 vías de Tomás. Cada vía, como les he mencionado, te llevan a la conclusión de que Dios existe. De hecho, que cada vía tiene cierta falencia, cierta crítica, pero la idea está en que tú puedas descubrir esas críticas, esas falencias. Incluso el argumento de San Anselmo también tiene, hay una crítica que se le hace a San Anselmo, porque parece que demostrar la existencia de Dios, pero no es así, ¿no? Y también existen otros argumentos para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Incluso hay argumentos matemáticos, pero he tomado como referencia las dos más conocidas, ¿no? Y esa es una de las preguntas que siempre, como les digo, nos inquieta, ¿no? ¿Existirá o no existirá Dios? ¿O existirá o no existirá alguien que haya creado o no el universo, ¿no? Eso es algo que tal vez nunca podemos responderlos, pero siempre podemos especular en torno a esa pregunta, ¿no? Bueno, chicos, hasta acá sería la clase del día de hoy. Yo sé que la parte de filosofía es más pesada, ¿no? Es lo usual del curso. Y espero se haya podido entender tanto la clase de filosofía como la clase de psicología. Nos veríamos el jueves, ¿no? Ahí donde haríamos ya algo más dinámico, ¿no? Con más ejercicios, que me refiero al curso de razonamiento verbal. Y con estos cursos de psicología y filosofía nos estaremos viendo el día martes, como a las 6:45. Bueno, sin más que decir, les agradezco nuevamente por la paciencia y por el tiempo por su tiempo, ¿no? Poder escuchar la clase. Gracias, profe. Gracias a ustedes, man. Hasta luego. Sin embargo, tú sabes cómo ayudar en esa circunstancia difícil de tu tierra, a él y a la familia. Tu gracia bendita.